Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio virtual del día de hoy del Evangelio de Juan. Recuerde que estamos entonces estudiando el capítulo 5 y hemos entonces estado estudiando ayer, estuvimos estudiando este milagro que el Señor hizo allí en Bethesda. Vamos entonces a orar para entregarle al Señor este tiempo y que sea Él entonces hablándonos y enseñándonos en este tiempo que hemos destinado para estudiar y meditar acerca de lo que Él nos enseña en su palabra. Pues Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias por este día, gracias por esta oportunidad de podernos reunir, de podernos sentar, de poder estar, Señor, aquí aprendiendo de ti, de tu palabra. Te quiero pedir, Espíritu Santo de Dios, que seas tú moviéndote en la vida de cada una de las personas, que seas tú dando un entendimiento especial para cada uno de nosotros, para poder recibir con alegría estas palabras, colocarlas en práctica y que puedan dar un buen fruto en cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar a medida de que vamos avanzando, a medida que vamos conociendo, a medida que vamos discerniendo lo que tú quieres y lo que tú nos muestras en tu palabra. No nos queremos quedar como unos niños espirituales, queremos crecer, queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Por eso queremos entonces apartar este tiempo para que seas tu Espíritu Santo ayudándonos a entender lo que las Sagradas Escrituras dicen y así entonces poder ser unos verdaderos cristianos que viven al 100% lo que Dios manda en ella. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que te quedes en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces, en este día, vamos entonces a, a continuar, ¿cierto? Y en este día yo quiero dar una pequeña introducción a lo que vamos a empezar a hablar acá. Jesús va a empezar a hablar, a dar un testimonio de él mismo. Y yo quiero que entonces lo veamos con calma, lo aprendamos, lo desmenucemos y lo podamos discernir de la mejor manera. Entonces, en este día, antes de empezar, yo quiero que tener una introducción y la quiero partir en dos partes. Y la primera parte en la cual yo quiero hablar en esta introducción es que hemos ya realizado un recorrido maravilloso a través de lo que es el Evangelio de Juan. Y estamos entonces justo en este momento posicionados en el capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Y este recorrido hasta el momento nos ha tomado varias enseñanzas o varias secciones de las cuales hemos tenido a través de Zoom, en las cuales hemos visto el testimonio del evangelista, que es el apóstol Juan, acerca de Dios. Él está dando testimonios acerca de quién verdaderamente es Jesús. ¿Y por qué el evangelista está dando estos testimonios acerca de Jesús? Porque ese es su interés, ese es su objetivo, esa es su misión con respecto a lo que él quiere enseñar con este evangelio. Ya lo hemos dicho varias veces, este Evangelio de Juan tiene una característica muy especial. Es que el mismo apóstol Juan se tomó la tarea de decirnos cuál era el objetivo por la cual él estaba escribiendo este Evangelio. Está en Juan 20:31 y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, este objetivo que expresa Juan es el objetivo en sí de toda la escritura. Hemos hablado que desde el Génesis, ¿cierto? La escritura siempre está apuntando ¿a quién? A Cristo. Siempre nos está mostrando a Cristo. Este es el objetivo de toda la escritura. Toda la escritura señala a Cristo y creo que entonces esto a nosotros nos ha quedado bien claro hasta esta sesión en la cual nosotros estamos teniendo en este día. La escritura nos habla de tener la fe en Cristo. La escritura nos está hablando a nosotros de creer en Cristo. La palabra de Dios nos está hablando de confiar en Cristo, confiar que Cristo es el único mediador dado por Dios para ser nosotros salvos de la condenación eterna en la que se halla el hombre que vive sin Cristo.
Jesucristo entonces nos tiene que volver a quedar súper claro, es el único mediador entre Dios y el hombre. No hay otra forma que usted y yo podamos accesar al Padre, si no es a través de Jesucristo. Así que entonces el interés del apóstol Pablo, como en toda la escritura, es que se crea en Jesucristo, que depositemos nuestra confianza, nuestra existencia, nuestro todo en ¿quién? En Jesucristo. Y eso resume un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora bien, entonces, creer que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Cristo prometido y creer que es el Hijo de Dios es vital para nosotros al estudiar este evangelio. Nosotros tenemos que entender que y creer, ¿cierto? Que Jesús es el Mesías, que es el Cristo prometido, que es el Hijo de Dios, para poder nosotros estudiar y poder sustraer las riquezas de lo que el evangelio nos quiere enseñar. Lo que usted y yo estamos haciendo. Tenemos el interés, ¿cierto? De tener este interés del apóstol como base para poder entonces seguir realizando nosotros este estudio que estamos haciendo. Y la segunda parte de la que quiero tocar en esta introducción, ¿cierto? Es que hasta donde hemos estudiado aquí, al capítulo 5, Juan nos ha relatado la primera etapa del ministerio del Señor Jesús. La manera en cómo el Señor se ha dado a conocer. ¿Y cómo se ha dado el Señor a conocer? Lo hemos visto, el Señor se ha dado a conocer no solo a través de enseñanzas, no solamente a través de prédicas, sino también a través de hechos, ¿cierto? A través de hechos o señales portentuosas que el apóstol Juan aclara y dicen que son señales y que aún en los otros evangelios los llaman como milagro. Pues este es el objetivo de Juan al presentar estas señales. Estas señales lo que quieren es señalar a Jesús, que la persona empiece a colocar su mirada en Jesús, no en el milagro, sino en aquel al cual está señalando ese milagro. Y así ocurrió, ¿cierto? En cómo entonces, hasta lo que hemos estudiado, cómo Jesús empezó su ministerio y cómo se ha dado a conocer. Y así ocurrió. A Jesús, las personas empezaron a seguirlo. Y su fama empezó a extenderse por todos lados. Lo vimos cuando estábamos estudiando el principio del capítulo 4, especialmente en el versículo 1, en el cual decía, pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aquí nos está mostrando que el ministerio de Jesús ya era un ministerio muy famoso. Era un ministerio que ya había llegado a los oídos de los fariseos o de los religiosos de la época. Los líderes religiosos de esta época ya empezaban a preocuparse, ya empezaban a decir, este hombre nos va a causar problemas, nos está dañando la forma en cómo nosotros hemos trabajado. En otras palabras, nos va a dañar el negocio. Empieza a preocuparse porque ¿quién es este hombre? ¿Quién le ha dado este poder? ¿Por qué él hace este tipo de cosas? Pero el Señor, también fuimos muy claros hasta donde hemos estudiado, en la primera parte de lo que hemos visto, en la primera parte de su ministerio, él había evitado el conflicto directo con estos religiosos, con estos fariseos. Él los había evitado. Por ejemplo, en lo que acabamos de leer aquí en Evangelio, en el capítulo 4, en el versículo 1, cuando supo Jesús que aún su fama ya había llegado a oídos de los dirigentes judíos, él prefirió irse de su territorio. ¿Y qué nos dice el evangelio? ¿Qué nos decía en su momento? Que él se fue ¿a dónde? Nuevamente se fue a la Galilea. Nuevamente se fue allí. No los quería confrontar. Pero el momento de la confrontación, lo decíamos ayer y hoy lo volvemos a rectificar, lo volvemos a aclarar, y había llegado. Y a partir de este momento, vemos una confrontación directa entre Jesús y estos fariseos o estos religiosos, porque la confrontación entre la verdad y la mentira religiosa es inevitable. La verdad no se puede esconder, la luz no se puede esconder, y siempre la verdad y la mentira, esa confrontación es inevitable. Y el ministerio del Señor, ¿cierto? En el ministerio del Señor esto se ve claramente, cómo la verdad confronta la mentira en la cual estaba viviendo
este pueblo. Aquellos que piensen entonces que pueden vivir una vida en torno a la verdad del evangelio, libre de conflictos con las mentiras establecidas por la sociedad, están muy equivocados. Yo creo que nosotros hemos sido conscientes que nos han atacado cuando nosotros tratamos de decir la verdad. No ni siquiera, porque no se trata de ir a cazar peleas, sino solamente decir la verdad. ¿Y esto causa qué? Esto causa sarpullido en las demás personas. Y personas que se levantan, nos acusan, nos señalan, nos persiguen muchas veces solamente porque siguen religiones, siguen a hombres, siguen rituales. Y cuando uno pregunta acerca del fundamento bíblico, son personas que ni siquiera han leído la Biblia. Son personas que muy posiblemente tienen su Biblia en el centro de su casa, sí, pero allí, en el Salmo 91, allí con una carpeta, allí con un plástico muy hermoso, decorando. La Biblia la tienen como una decoración. Entonces, a partir de este capítulo 5 del Evangelio de Juan, este conflicto se hace inevitable. Y es más, vimos en la última enseñanza, ¿cierto? O sea, ayer, que el mismo Señor Jesucristo es el que inicia este conflicto, porque Él ya no puede tolerar esta mentira, ya no puede tolerar ver cómo su pueblo está yendo por caminos perversos y que aún los que los dirigen en su vida espiritual no hacen nada, sino que antes los conducen allí a un camino de perdición. Recordemos cómo el Señor propicia esto, cómo el Señor inicia eso. El Señor que estaba en Galilea, ¿cierto? Dice que Él nuevamente vuelve a Jerusalén, lo vimos, al centro de la vida religiosa y política judía, y sana a un paralítico, que decíamos ayer, tenía 38 años de estar postrado, ¿sí? Sobre su esterilla o sobre su tapete o sobre su camilla, ¿sí? Y en este milagro hay algo particular, y es que el Señor hace en el día de reposo, hace este milagro y le ordena a este hombre que tome su esterilla o su camilla y que se vaya. Y cargar entonces su cama, su esterilla, era violar la ley, ¿sí? Pero no la ley de Dios, sino la de los líderes religiosos judíos que habían añadido a la ley de Dios por sus propias cuentas, convirtiendo eso en ¿qué? En legalismo, que no es la palabra de Dios, sino cosas que le agreguen y eso se convierte en un legalismo. Ellos habían convertido entonces el día de reposo en algo totalmente diferente al verdadero significado que este día tenía que traer a la mente de su pueblo. Habían convertido o habían caricaturizado con una serie de reglas que lo que hacían era que las personas vivieran este día con cargas sobre sus vidas. En vez de entender que este día era un día para descansar en el Señor, para saber que Él era su sustentador, que su confianza tenía que estar en Él, habían colocado o se había convertido el día de reposo, por ejemplo, decíamos ayer, en vigilar qué cantidad de pasos doy porque no puedo superar cierta cantidad, en evitar mirarse al espejo, no vaya a ser que le dé por quitarse una cana, ¿cierto? En el evitar, en hacer gárgaras, aún si estaban enfermos de la garganta, porque eso mostraba un trabajo. Entonces, cuando verdaderamente eso se convirtió el fin de lo que ellos estaban convirtiendo el día de reposo, el fin del día de reposo siempre fue, ¿cierto?, que el hombre entendiera que su descanso se hallaba en Dios, no en sus propias obras, sino en la confianza en Dios, en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso, cuando ven entonces estos religiosos a este hombre cargando su cama o su esterilla, no se maravillan por verlo caminar después de 38 años, se indigna porque por verlo que estaba caminando, cargando un objeto y por lo tanto violando lo que para ellos era entonces la ley de ellos. Entonces, terminábamos ayer la enseñanza con un pasaje y ese pasaje era Juan 15:16. Juan 15:16 nos dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Claros como el agua? Bien, bien, bien. Listo. Entonces,
Ayer hablamos de este versículo, pero no lo profundizamos mucho. Vamos entonces a profundizar un poco en lo que viene de aquí en adelante. Y esto eh, eh, tenemos que empezar al ver lo que comienza de aquí en adelante, que es una declaración maravillosa que hace Jesús, una confesión de sí mismo, un testimonio de sí mismo, que es muy importante, ¿cierto? Que tiene grandeza, una grandeza tremenda, una riqueza espiritual maravillosa, ¿cierto? Una riqueza teológica maravillosa. Como lo dije al principio, lo vamos a ir haciendo con calma y máxime que tenemos el día de mañana y el día jueves para poder culminar y poder redondear lo que el Señor está diciendo aquí. Iniciemos entonces haciéndonos unas preguntas con respecto a lo que los judíos le dicen al Señor o cómo lo van a confrontar. Los judíos querían entonces, estaban persiguiendo a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas el día de reposo. Iniciémonos entonces preguntándonos, ¿qué haría el Señor ahora que estos hombres estaban pensando esto? Ahora que este hombre que era el ex paralítico fue y dijo que era Jesús, entonces ahora preguntémonos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Evitaría este conflicto? Iría donde los judíos, los líderes religiosos, y les explicaría que esto era un acto de misericordia y que por eso estaba bien hacerlos, para quedar bien con ellos. O como muchos hacen hoy en día, tal vez les diría, señores, líderes religiosos, ustedes tienen una verdad y yo tengo mi verdad, ¿sí? Yo respeto tu verdad, tú respeta la mía y listo, ¿sí? No, eso no era lo que iba a hacer Jesús. Y mire que el Señor, desde el versículo 17 hasta el versículo 47, da una declaración acerca de sí mismo. Una declaración maravillosa, una declaración descomunal. Y entendamos algo aquí, no es fácil conseguir una palabra para expresar la implicación de lo que ahora el Señor Jesucristo va a empezar a decir de sí mismo. Y una declaración que solo tiene dos opciones. Esta declaración que Jesús va a dar de sí mismo tiene dos opciones. O creer a Jesús y rendirse a sus pies para asirlo, para dejar que Jesús sea el Señor y el Salvador de sus vidas, u odiarlo, aborrecerlo y matarlo por hereje, falso y mentiroso. Esas son las dos opciones que todo hombre tiene que tener en torno a Jesucristo cuando verdaderamente sabe quién es Jesucristo. O lo ama o lo odia. O lo declara Señor o lo declara enemigo. Quiero decirles algo, no hay una tercera opción. No hay una tercera opción. Esa locura que muchos tienen de pensar de que Jesús, que en Jesús como un gran maestro, un gran hombre, un hombre sabio, un filósofo, pero solamente un hombre. Yo quiero decirles en este momento o en esta noche que eso no es una opción. No hay una tercera opción. O usted cree en Jesús y se rinde a sus pies, o usted decide odiarlo, aborrecerlo y matarlo como hicieron estas personas. Pensar en que de Jesús era un gran maestro, un hombre sabio, un filósofo, ¿cierto? Pensar esto es una ingenuidad que surge única y exclusivamente de ignorar lo que él afirmó de sí mismo. Sabe que hay muchos que se llaman creyentes hoy en día que tienen ese pensamiento acerca de Jesús, que tienen esa posición que de pronto dice, tú piensas algo, yo pienso otro, yo lo respeto. Y yo estoy diciendo, no es de irnos a colocar a pelear, pero sí de tener muy claro cuáles tienen que ser nuestras convicciones. Vuelvo y repito, no tienes que ir a pelear, pero sí tener muy claro las convicciones de quién es Jesús para su vida. Y esto es lo que nosotros como iglesia estamos trabajando. Nosotros tenemos que vivir en la verdad de Cristo Jesús. Recuerde que hemos tenido unas sesiones con respecto a contracultura. Hemos hablado de temas que son polémicos hoy en el mundo, en la sociedad.
Que hay veces nosotros como cristianos no queremos tomar parte y decimos, sí, es un tema muy crucial, es un tema donde hay mucha discrepancia, pero pues cada quien piense lo que es, sí. Yo creo que nosotros tenemos que tomar una decisión. Y vuelvo y digo, no necesariamente, no se tiene que ir a pelear, pero sí que la gente sepa usted qué piensa, cómo ve usted las cosas. Y nosotros como iglesia, ¿cierto? Como iglesia de Living Stones, Christian Church, aquí en esta ciudad, nosotros queremos formar verdaderos cristianos, sin tibiezas, sin tener un pie en el mundo y el otro en las cosas de Dios. No podemos tratar de agradar a dos señores, no podemos tratar de agradar al mundo y tratar de agradar a Dios. Tenemos que tener las cosas claras. Nosotros tenemos que tener las cosas claras en nuestro corazón. Y para eso es que estamos nosotros estudiando, y más que estudiar, es aplicarlas a nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, para que con tu forma de vivir, de pensar, y hablar, y actuar, cambiemos la sociedad. No tienes que ir a pelear, solamente cuando vean que en ti hay algo diferente, ahí verdaderamente está la razón por la cual el Señor quiere que usted y yo tomemos una posición, una verdadera posición. Así que la aplicación que yo quiero que quede de esta enseñanza que vamos a entrar a estudiar hoy y en las próximas sesiones es que tengamos algo claro. Y es Jesús, o es el Señor y Salvador de nuestra vida, el Dios encarnado, en el cual nosotros debemos rendir nuestra voluntad y adorarlo, o es un loco mentiroso al cual debemos aborrecer. Y punto. No hay terceras opciones. Tenemos nosotros que desechar de nuestra vida cualquier otro concepto como el que fue un gran hombre, un gran filósofo. Tenemos nosotros que desechar eso. Tenemos que ser unos cristianos que tengamos claro lo que usted y yo estamos siguiendo, que tengamos unas convicciones, pero para poder tener esas convicciones, usted y yo tenemos que estudiar. Para tener claras esas convicciones, usted y yo tenemos que vivirlo. Para tener claras esas convicciones, tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios ilumine su palabra a nuestras vidas. Y este testimonio que Jesús da de sí mismo, no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte de los evangelios. Es algo exclusivo del Evangelio de Juan. Esta sesión es única y allí entonces el valor que ésta contiene, de lo cual yo les estaba hablando al principio. Ahora tengo que hacer entonces una advertencia a la hora de empezar a desarrollar este tema. Este testimonio tiene aspectos que van mucho más allá de lo que nosotros mismos podemos comprender plenamente. Los conceptos que aquí nosotros vamos a tratar son conceptos profundos, no son conceptos así como que sí, Dios nos ama, Dios es bueno, son conceptos donde a nosotros nos va a tocar estudiar, profundizar, nos va a tocar ir al Antiguo Testamento, nos va a tocar posesionarnos en el primer siglo para mirar cómo pensaban los judíos de aquella época, cuál era el entorno de aquella época para poder comprender la riqueza de lo que aquí el Señor estaba diciendo. Porque en esto que vamos a empezar a estudiar, se va a tocar temas, por ejemplo, en torno a la Trinidad. ¿A quién es el Padre en torno a Jesús? ¿Y quién es el Hijo en torno al Padre? Vamos a empezar, son temas que son carnudos, son cosas que a veces tenemos que decirle, Señor, permite, danos sabiduría, una sabiduría especial para poder entender. Así que no quiero estar corriendo y más bien yo quiero ir con calma, lentos, pero seguros, entendiendo todo lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a la medida que vamos avanzando. Algo que entonces nos va a quedar claro, una cosa que nos tiene que quedar clara aquí, es que lo que Jesús va a proclamar Jesús va a proclamar su deidad, de que Jesús es hombre, pero también es Dios. Ahora bien, volvamos a leer el versículo donde quedamos en la última enseñanza en torno a lo que el Evangelio de Juan nos está enseñando. Versículo 16 del capítulo 5. Por esta causa, y vamos a centrarnos en esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué haría Jesús? ¿Calmaría los ánimos? No.
les diría las dos opciones que tiene todo hombre: creer en él o despreciar. ¿Qué va a decir entonces? Versículo 17. Jesús les respondió, y vamos a estudiar esta respuesta. Jesús les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Para poder nosotros entender la declaración que Jesús está diciendo aquí en el versículo 17, donde dice: Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, para poder entender la fuerza de esta respuesta o la contundencia de esta respuesta, nosotros nos tenemos que posicionar, tenemos que transportarnos al siglo primero y entrar en el pensamiento del judío que estaba escuchando estas palabras. Y esto siempre es muy importante, que tengamos un panorama completo y en este caso que tengamos un contexto cultural y religioso de la época, de cómo ellos estaban recibiendo las palabras que Jesús estaba diciendo. O sea, hasta el momento, ¿cuál era la revelación que ellos tenían? ¿Qué era lo que ellos pensaban en ese momento? Entonces, la controversia, tenemos que recordar, se da por la orden de Jesús a un hombre, el cual ha sanado y que le dice que cargue su esterilla, que lo había acompañado por 38 años y que esto era un delito. Esa es por esta causa de la cual les dije ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque él había hecho en el día de reposo y en los judíos habían convertido este día de reposo en una inactividad, ¿cierto? Ya nos tiene que quedar, eso no lo voy a volver a repetir. Así que la respuesta del Señor esta respuesta que acabamos de leer: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, eso es un dardo que va al corazón teológico de los judíos del siglo primero. Va allí, ¡tum! Va un dardo directo al corazón. Así que la respuesta de este va al centro de la posición teológica y religiosa, ¿cierto?, que estos hombres tenían. Los judíos, en sus reflexiones teológicas, se habían hecho un cuestionamiento. Cuando ellos, en sus cosas teológicas del primer siglo, ellos se hacían una pregunta, y esa pregunta que se hacían era: ¿Dios guarda su propia ley? O sea, ¿Dios cumple lo que él mismo nos manda? Eso es lo que ellos se preguntaban en este primer siglo. Y la respuesta correcta a lo que habían llegado ellos con respecto a esto, o sea, la respuesta teológicamente correcta con respecto a lo que si Dios cumplía o guardaba su propia ley, ellos habían dicho que sí. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede infringir su propia ley. Entonces, acá viene un entonces. Y entonces, ¿qué acerca en torno del día de reposo? ¿Qué hacía Dios el día de reposo? O sea, que Dios el día de reposo también se sentaba y no hacía nada, nada más. O sea, en el día de reposo, Dios se desentendía de su creación. Dios, el día de reposo, en el Shabbat, él no hacía nada y entonces el mundo seguía a la deriva por un día. ¿Sería inactivo Dios en el día de reposo? Ellos mismos sabían que Dios no está nunca inactivo. En medio de su teología, ellos entendían que Dios nunca estaba inactivo, porque el universo entero dejaría de ser, la vida dejaría de ser, porque solo Dios es el dador de vida, solo Dios es el dador de vida. O sea, que si Dios dejara de hacer, todo se acabaría, porque Dios todo lo sustenta, Dios todo lo sostiene. Dios no sé, y nosotros tenemos que comprender algo, y es que cuando en el Génesis Dios nos habla de que Dios descansó al séptimo día, se sentó a descansar en el día de reposo. La raíz a esta expresión es que se sentó y gobernó todo lo que había realizado. ¿Sí? No es como que dice, ese sentido dijo: uy, estoy cansadísimo de crear el mundo, no hagamos nada más. No descansa como nosotros descansamos, porque para nosotros descansar es echarnos en la cama y no hacer nada más, ¿sí? Verdaderamente, entonces, Dios es Dios. Lo que Dios se sentó fue a contemplar su creación, ¿sí? Y a gobernar sobre ella. Si usted y yo nos vamos a 1 Samuel 2:8,
nos va a hablar, vamos a ver cómo el universo entero dejaría de ser, la vida dejaría de ser, porque solo Dios es el dador de la vida. Dice, Primera de Samuel 2:8, y dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él es el que la sostiene, ¿sí? Si él la soltara, todo se derrumbaría. Si vamos a Isaías 40:28, Isaías 40:28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Él nunca se cansa, él no se fatiga, él no necesita descanso. Él siempre está gobernando, él siempre está obrando. Y eso lo tenían claro los judíos de aquella época con la teología que habían desarrollado hasta ese momento. Así que ellos mismos veían un problema en las estipulaciones que ellos habían creado en torno al inactivismo que habían enseñado el día de reposo. Y era que el Dios mismo no estaba inactivo. O sea, prácticamente a sus leyes, Dios está violando lo que ellos estaban diciendo, lo que ellos mismos habían creado. Así que ellos tuvieron que aceptar que Dios nunca descansa porque Él es el sustentador y el dador de su vida. Y esto que Jesús les está diciendo, y esto lo que Jesús les saca a relucir con su respuesta, ¿cierto? Esto es lo que Jesús les contesta. Está sacando a relucir, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O díganme ustedes si mi Padre hasta ahora, si Dios no está trabajando. Ellos sabían que sí, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, ustedes mismos han llegado a la conclusión que mi Padre nunca descansa. Entonces, ¿yo por qué tengo que descansar? ¿Sí? Es lo que Jesús le está diciendo. Hemos analizado hasta ahí, ¿cierto? Ahora, estamos analizando este pedazo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, ¿cierto? Ahora, además de cachetear la inconsecuencia de sus locas formulaciones inactivas del día de reposo, esta frase que acabamos de leer de este versículo encierra dos aspectos que relacionan directamente a Jesús con Dios. ¿Sí? Y vamos a verla. La primera, mi Padre. Él está diciendo, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Quién es mi Padre? Ellos entendieron ahí mismo. Este está hablando de Dios. Que Dios hasta ahora trabaja. Sí, en nuestra teología Dios nunca descansa, ¿cierto? Pero acá hay algo que a ellos les está haciendo un rayón en su cabeza. Ellos les tienen un rayón. Dice, mi Padre. Nunca nadie se había atrevido a utilizar el término en torno a Dios, mi Padre. Los judíos decían nuestro Padre, el Padre de Israel, el Padre de la nación, pero nunca habían utilizado mi Padre, porque la identidad estaba dada en torno al plan de Dios con ellos como nación, no a modo personal. Ahora, paréntesis, los creyentes hoy en día podemos llamarnos hijos, pero hijos solo por adopción, y esto a través de Cristo. Cuando usted y yo estuvimos estudiando Juan 1:12, hablamos, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre porque nosotros hemos sido adoptados a través de Cristo, de Cristo Jesús. Pero entonces, mi Padre era una declaración directa de identidad de Jesús con Dios. Lo vimos cuando estudiamos Juan 1 y lo miramos en la unidad de la palabra monogénesis, ¿cierto? Monógenes, perdón, que la Reina Valera lo traduce como el unigénito, que realmente significa de la misma clase o de la misma sustancia. Nos estamos devolviendo a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1, versículo 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, la misma sustancia, lleno de gracia y de verdad. Así que mi Padre, eso es una identificación de clase y de sustancia con el Dios mismo. Entonces, esta frase, ¿cierto? Esta frase que estamos analizando, donde dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, encierra dos relaciones entre Jesús y Dios. Y primero es mi Padre.
Y sabemos que él está hablando de mi Padre, pero él es un hijo de la misma sustancia. Nosotros somos hijos, pero por adopción. Pero él en Juan 1 nos queda claro que es hijo de la misma sustancia, es el unigénito, el unigénito del Padre. Vámonos a la segunda aspecto que relaciona directamente a Jesús con Dios. El segundo es, mi Padre hasta ahora trabaja, ahora entonces va la segunda que es, y yo trabajo, y yo trabajo. Jesús en esta frase entonces se identifica no solo en su ser, cuando hablábamos entre padre e hijo, ¿sí? Sino también en qué, en actividad. Así como el padre trabaja, yo trabajo, ¿sí? En otras palabras, ustedes mismos han entendido que Dios nunca está inactivo, yo tampoco estoy inactivo. Eso es lo que Jesús les está contestando. Jesús aquí se coloca al mismo nivel del Padre y esto sí que les estaba doliendo a ellos con la respuesta que Jesús les está colocando, porque se está colocando mi Padre, ¿cierto? Y les está diciendo, yo trabajo con mi Padre, o sea, al mismo nivel. Jesús se coloca al mismo nivel del Padre. Y a ellos les había tocado aceptar que Dios no descansa porque sustenta el universo. Entonces, el Señor Jesucristo se coloca al mismo nivel. Y eso es lo que está declarando el Señor y es justo eso es lo que entendieron los judíos, ¿cierto? Eso es lo que ellos están entendiendo en esta época dada. Entonces, ¿cómo se coloca él al mismo nivel? Y podemos decir, eso es incorrecto, pero esto es verdad. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos, por ejemplo, lo que habla el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas con respecto a Cristo. ¿Qué dice? Colosenses 1 del 16 al 17. Dice, Colosenses 1 del 16 al 17, ahí en sus Biblias. Porque en él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Si ve entonces, aquí como Pablo nos está hablando a nosotros de esa mismo nivel que hay en esa verdad entre Dios y el Hijo. Ahora, si usted y yo nos queremos ir también a Hebreos, Hebreos también nos está diciendo allí, el escritor de Hebreos habla acerca de Jesucristo. Hebreos 1:3, que dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor de Dios y la imagen misma de su sustancia, o sea, el unigénito y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de sus alturas. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo aquí, ¿cierto? Al colocarse al mismo nivel, ¿cierto? Lo estamos comprobando aquí en lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Ahora, nuevamente, coloquémonos en las sandalias o en los zapatos de estos judíos que están escuchando esta declaración que Jesús les acaba de decir. Allí hay frente a ellos, el que está hablando, ¿cierto? Hay un hombre que muy posiblemente, por lo como hemos descrito que era la Jerusalén de aquella época, calles no pavimentadas, ¿cierto? Que si había llovido, pies empantanados, que si había mucho sol, pies empolvados. Entonces, allí frente a ellos hay un hombre con los pies sucios por el polvo, por el camino, que está declarando que es Dios. Eso es lo que ellos están recibiendo. Eso es lo que ellos están entendiendo con respecto a lo que Jesús les está contestando, donde dice, mi Padre hasta ahora trabaja, yo también lo hago. Por esto fue lo que ellos claramente entendieron y vemos lo que narra el Evangelio. Juan 5:18. A esta declaración, ¿qué pasa con esta declaración? Por eso los judíos aún más, o sea, después de la respuesta de Jesús, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo estaba quebrantando el día de reposo, o sea, ya estaban bravos porque estaba quebrantando el día de reposo, ¿cierto? Sino también decía que Dios era su propio Padre. Se rasgaban sus vestiduras, haciéndose igual a Dios.
¿cierto? Eso es lo que ellos entendieron, ¿sí ve? Sí, entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Porque eso es lo que ellos estaban entendiendo. Y el evangelista nos está diciendo, esto fue lo que ellos entendieron con respecto a lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, sigamos. Los judíos eran una cultura, ya vamos a acabar, era una cultura monoteísta, ¿sí? ¿Qué es una cultura monoteísta? Era una cultura que solamente tenían un Dios, no creían sino en un solo Dios. En aquella época, en eso se diferenciaba mucho la cultura judía, de que tenían un solo Dios donde ni siquiera tenían una imagen, era Dios, ¿cierto? No había imagen, era su Dios. Pero las otras culturas estaban llenos de estatuas y estaban llenos de dioses. Había Dios para una cosita, un Dios para otra cosita, y por eso los montes estaban llenos de templos, ¿cierto? Con múltiples dioses, muchos dioses. Pero la cultura judía era una cultura monoteísta. Y si usted y yo vamos a Deuteronomio 6:4, allí vemos un mandamiento especial. Y dice, oye Israel, le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, los judíos eran una cultura que era monoteísta. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Entonces, podríamos entonces entender que este hombre que estaba proclamando que él era un Dios, miremoslo acá con minúscula, a la par de el Jehová con mayúscula, del Dios, o sea, había un Dios paralelo, y esta era una noción que el Señor Jesucristo no iba a permitir. Y él lo va a empezar a desarrollar a partir del versículo 19. ¿Sí? Entonces, mire todo lo que estaban confrontándose los judíos a lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Sí? Dice, ok, si Dios es un solo Dios, ¿cómo este va a venir entonces haciendo que también es otro Dios? O sea, entonces, pero entonces aquí, a partir del versículo 18, vamos entonces a hablar acerca de lo que Jesús responde, donde él no va a dar cabida, no dar noción de que él es otro Dios diferente, sino que él es la esencia, él es él mismo. ¿Listo? Pero para esto, yo los quiero invitar a que se conecten el día de mañana y terminemos este estudio y no corramos y de pronto nos quedemos sin la claridad completa de lo que el Señor nos quiere decir. Amén. Bravo, Esteban. Vamos Amén. entonces, Nicolás y Nico, gloria a Dios. Vamos entonces a orar Ujú. y vamos entonces, si tienen preguntas, abrimos entonces los micrófonos después de la oración. Padre Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra, de profundizar, de escudriñar, de posicionarnos aún en la forma en cómo piensan, en cómo dicen, en cómo es. Señor, no solamente quedarnos con la palabra así a la carrera leída, sino profundizar y extraer hasta la última gota que nos puede dar tu palabra. Síguenos alimentando, Señor, y llévanos a que no seamos desnutridos espiritualmente, sino que todos los días nos enrebuscamos, nos engordemos de tu palabra y podamos alcanzar esa estatura a la cual tú quieres que lleguemos, a la de Cristo Jesús. Ayúdanos a que hoy, sí, seamos más que ayer y que mañana crezcamos más de lo que hoy estamos. Pero eso se da a medida de que profundizamos y estudiamos acerca de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.